Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga, Él haga su voluntad para siempre. Y les quería hablar acerca de el Señor y su palabra y, y hablar acerca de no rendirse jamás, como dice la palabra, no rendirse jamás ante las pruebas. Y no solo las pruebas, también simplemente las dificultades de la vida. O sea, porque prueba lo entendemos como algo que no hemos dado o hecho motivo para merecerlo, pero simplemente Dios quiere que sea así porque es necesario y, y nos sirve para aprender, para ser mejores hijos de Dios y para entender cosas que antes no entendíamos. Entonces son de bendición. Esas son pruebas, pero también hay problemas que nosotros mismos atraemos a nuestra vida y, y son cosas que merecemos muchas veces, muchas cosas que nosotros mismos ocasionamos por eh, no permanecer en Dios, por falta de sabiduría, entendimiento, gracia. Y son cosas merecidas más que nada. No todo lo que a la verdad parece pesado o malo en la vida son pruebas, sino que a veces son cosas que realmente merecemos. Pero no por eso debemos echarnos para abajo, rendirnos, sino que hay que seguir adelante los caminos de Dios. No hay que tomarlo como algo muy a la ligera, siendo lo más importante, pero como hijo de Dios hablo y a los hijos de Dios les hablo que entienden y ven que en realidad es lo más importante, pero no así como yo te lo digo y tú lo escuchas por tus oídos y lo escuchas como que es lo más importante, pero en tu corazón dices, sí es lo más importante, pero no le tomas consideración al nivel de importancia que es, o no lo tomas a pecho, en realidad no te interesa. Pero una parte de tu pensamiento dice, oh sí es lo más importante, pero no lo es para ti. Entonces, es no rendirse ante todas esas dificultades y esas pruebas, no abandonar los caminos de Dios, no apartarse, porque si nos dejamos, nos rendimos, puede que Satanás nos engañe y nos atrape en sus cadenas para no darnos escapatoria. Todos sabemos que Dios es la escapatoria y la libertad, pero si ya conociéndole volvemos a los malos pasos, malos caminos de Satanás y Satanás vuelve a colocar las cadenas ahí. Imagínense, eh, Dios ya hizo el sacrificio por nosotros, el Hijo de Dios, y nosotros querer que Él de nuevo lo haga, haciendo un juego del dolor y el sufrimiento de Dios. Eso quiere decir que no le amamos en realidad, no consideramos su sacrificio y, y vamos muy fácil tras el pecado, tras lo que a Él no le agrada, porque a Él no le agrada que nosotros nos perdamos, que seamos eh, engañados por Satanás y que seamos merecedores del infierno, si Él pagó un precio para poder ser libres.
y es doloroso si él ve que un tiempo algunos andan bien y luego ya se apartan y vuelven al antiguo, a esa antigua vida mala, podrida, de muerte. Entonces, mis amados, el llamado es a no rendirnos y también contarles parte de las revelaciones que el Señor me dio en el principio. Y en una había un tiempo en que yo tenía mi linterna, y eso fue después de una catástrofe natural con lluvia, agua, no sé qué sería, pero fue algo relacionado con mucha agua, puede ser del mar. Y luego, bueno, esos son otros detalles del principio, pero ahí estaban bolsas de ropa, o sea, ropa que ya no servía y así. Pero recuerdo que yo tenía, en todo eso del agua, el Señor me había librado con vida. Y yo había estado como durmiendo en un lugar, como jugando con personas, con una joven mujer, y también estaba en esa casa su madre. Y, y luego que salí de ahí llegué y estaba aquí, eh, todo diferente, destruido. Y recuerdo que lo primero que miré fue una linterna que en realidad a mí me gustaba mucho en el tiempo que la compré, era el LED. Y, y la eficiencia de la energía, y tú le colocas, no sé, una pila con una potencia no muy grande y alumbran bastante, dura bastante, entonces me gustaba. Y, y en ese tiempo pues la, la soñé, pero para tener un ejemplo de lo que Dios me quería decir, de esa parte de mi vida, y o lo que Él me dijo en realidad. Y, y ahí salía yo con mi linterna, que la cuidaba mucho. Recuerdo que con el agua eran resistentes al agua, pero no contra agua. Recuerdo que con el agua se le metió agua adentro, la pila se mogó, se hizo mala y no prendía mi linterna. Y no había forma de obtener energía eléctrica. eh, y pilas como para recargarla o para arreglarla, porque yo sé reparar esas cosas. Entonces, me acuerdo que yo decía, ya está mala, ya no alumbra, solo está la linterna, pero yo sé arreglarla, yo sé arreglarla, así que la voy a guardar y me va a ser útil, sé que me va a ser útil y sé que la puedo arreglar, si Dios quiere. Y la guardaba en mi bolsillo con mucho cuidado, mi linterna, diciendo, yo por ahí me encontraré entre todo este desastre y todas las cosas tiradas que hay, puede haber que encuentre una pila o una batería. No importa si no sea la que es para la linterna, pero yo muchas veces a veces puedo modificar, viendo que una batería es de un voltaje con otro se puede poner en serie, o incluso, no sé, una batería que es de un voltaje más alto, bajarlo para que pueda funcionar. No va a quedar igual o cómodo, pero va a ser luz. Va a ser una luz que, pues, en momentos difíciles es muy útil. Pero eso pensé. Dije yo, no, la voy a guardar, me puede ser muy útil. Y para recargar, como aquí no hay electricidad ya, o sea, con el desastre natural que había pasado ya no había nada de electricidad. Pero en mi corazón pensé, dije yo también entre lo desechado, la basura, puedo encontrar cómo generar electricidad con imanes permanentes, algún alambre para usarlo de bobina y así recargar mi batería. Aunque sea algo simple, sencillo, pero
lo puedo hacer, yo sé que lo puedo hacer. Pero sabía que no tenía todo eso en ese momento. Entonces la guardé, dije, yo sé que a mí me puede ser útil, aunque otro piense que es basura, para mí no es basura. Y cuidaba mucho mi linterna, pues la quería mucho. Y ese es una luz. Pero en ese tiempo de mi vida esa luz no estaba buena, pero yo la tenía guardada como algo muy preciado y sabía que la iba a utilizar y que la iba a reparar. Eh, Incluso recuerdo en una que en ese sueño me golpearon y yo iba a defenderme, pues ahora estoy menos ágil, no hago ejercicio como lo hacía cuando era en el mundo, tengo los huesos quebrados, las lecciones de mi accidente, mi cuerpo es más pesado, soy pesadísimo, pero no pierdo tanto la agilidad. Si fuera por defenderme o algo así. De hecho, el peso de ahora me ayuda a ser más estable para mantenerme de pie o cosas así. Pero yo sabía que podía defenderme de todos esos jóvenes que me querían golpear. Que yo solo les podía pegar a todos, pero, o sea, en una mente necia, carnal. Pero el Señor no me lo dice así. Entonces recuerdo que me dejé caer al suelo y le decía, Padre, ayúdeme a soportar. O sea, no solo a soportar que te peguen, sino a soportar dejar pegarte y no hacer nada. Porque un soldado verdadero, alguien fuerte, en el mundo lo familiarizan con destrucción, con el que puede pegarle a miles, destruir a miles. Es algo fuerte. Es algo fuerte, pero fuerte en destrucción, en mal. Que no tiene capacidad total. Porque el verdadero fuerte tiene toda la capacidad. Capacidad de destrucción. Capacidad de controlarse. Capacidad de él ser el dueño de sus motivos, anhelos y órdenes. Entonces, el soldado valiente, el poderoso, el verdadero, tiene la capacidad de que él, si recibe una orden, la cumple, como Cristo lo hizo. Pues nadie hubiera sido tan fuerte de aguantar tanta humillación y tanto dolor, tanto rechazo, oscupo, golpes de gente que él sabía que era miserable y pecadora. Y él no era así, ni lo es. Entonces, imagínense la fortaleza para hacer la voluntad del Padre y no decir nada, no hacer nada, soportar. Eso es ser fuerte. Pero entonces a lo que voy en el sueño, o lo que Dios me mostró de la etapa de mi vida, fue que la luz, esa linterna que yo quería tanto, no alumbraba, pero yo la guardaba como un tesoro muy preciado y sabía que la podía reparar. Tenía la capacidad, gracias a Dios. Pero ahí me asaltaron, me pegaron y le pedía fuerza a Dios y me dejaba caer al suelo para que fuera más fácil. Le pedía fuerza a Dios para soportar no solo el dolor, sino que me golpearan y no hacer nada. Pues desde chico he sido muy sufrido al dolor, la verdad. Muy sufrido al dolor, o sea,
que al final el cuerpo ya no le duelen las cosas. Cuando tienes tantas heridas o has pasado por situaciones muy dolorosas, muchos accidentes, te cortas muy fácil, te lesionas con herramientas, te haces un cuerpo áspero o rudo, no sé, pero ya no percibe tan fácil el dolor o lo acepta más. Entonces, tampoco era por el dolor que me iba a quedar, pero le pedía fuerza a Dios. Para todo tenía que pedirle fuerza. Aún para soportar el dolor, para todo y para tener la paciencia. Y me golpeaban, pero me acuerdo que me tiraba en el suelo en forma fetal y ponía mis manos y me dejaba pegar, y lo único que como que así afirmaba muy fuerte era mi linterna, para que no me la sacaran, para que no me la sacaran, para que no me la quitaran. Me la querían quitar, pero yo tenía la capacidad de ir en contra de ellos, pero no lo quería hacer así porque así no me lo ordena el Señor. Y lo único que protegía era esa linterna, que aún no brillaba ni tenía la energía para hacerlo en ese momento. Pero yo sabía que la podía reparar. Y fue así. Luego ese sueño me acuerdo que había uno más chico, niño, jovencito, que era del grupo de los que me había golpeado y asaltado. Eran como jóvenes que habían quedado sin padres de todos portes. Y él me empezó a seguir. Yo empecé a caminar como golpeado así, con esfuerzo. Pero en realidad no me sentía tan mal. Sabía que podía caminar mejor. Pero lo hacía así como para demostrar que sí me habían golpeado y sí me había afectado. Y veía que me seguía. Ese pequeño me seguía y me miraba de lejos y me seguía. Y, y ahí iba yo en primera persona viviendo ese momento y viéndolo también de arriba. Me veía de arriba y aparte yo lo iba viviendo en ese momento. Pero llegó un momento en que yo lo veía que él me seguía y me gané en un lugar sentado así como herido. Y lo veía como él estaba en otro lugar, en otra casa así, allá. Y lo dejé. Hasta que él llegó a mi lado. Pero eso el Señor me lo guardó. No me lo mostró. No me hizo saber qué es lo que hablamos. Ahí solo ya no lo viví en primera persona, sino que lo viví solo en la persona, en segunda persona, viéndolo de arriba. Me veía que me gané en ese lugar y llegó ese niño a mi lado y me hizo preguntas. Supe que me hizo preguntas y yo le respondí. Y fue como, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y yo le dije, ¿quieres saber? Y le dije algo que está encubierto a mis ojos, a mis sentidos humanos, que él se puso a llorar y se largó en llanto y en lágrimas y sabía que era algo de parte de Dios. Y todos los demás que lo conocían, que eran parte de los que me habían pegado, vinieron a ver qué le pasaba al pequeño. Y recuerdo que les dije, ¿quieren saber qué le pasa?
Y, y les dije lo que le había pasado y era relacionado con Dios, la verdad y la salvación. Y con Dios, que Él nos cuida y todo. Y recuerdo que luego eran como unos jóvenes, niños jóvenes, y en ese momento apareció una olla porque ellos no tenían que comer ni nada, y apareció como una olla de comida grande, porque yo confiando en Dios sabía que no iba a faltar, y ellos tenían hambre. Y miré una fila larga de jóvenes, puros jóvenes, y todos vinieron a ver lo que yo les dije y lo que yo tenía, y me acuerdo que en ese sentir sentía que el Señor me había mandado para darles a ellos de comer físicamente, aparte de el mensaje para que siguieran a Dios. Y eso fue en un momento de mucha aflicción, de alguna catástrofe muy grande que viene aquí a la tierra. Es aquí en Chile, pero es a todo el mundo. Es algo que viene a todo el mundo. Y también hay partes en que no solo fue algo natural, luego habían soldados, guerra. Pero a lo que yo me enfoco era en lo de la luz, lo de no rendirse. Aunque te sientas muy atacado, muchos problemas, muchas cosas, no abandones los caminos de Dios. No los abandones. Tenlo como lo muy preciado, algo muy preciado. Y que hay alguien que siempre te va a estar ayudando. No abandones los caminos de Dios. Va a haber tiempos que parece que estás solo, que no tienes revelaciones, no tienes esto, no tienes muchas cosas, al nuestro propio parecer. Pero recuerda que Dios siempre está con nosotros y no abandones los caminos de Dios. No abandones los caminos de Dios. Nunca te rindas. Es lo más importante. La luz de Dios va a brillar algún día. Y brilla siempre. Solo que a veces no lo percibimos. Porque la carne es débil para el pecado, pero fuerte en contra del Espíritu. Si ella quiere funcionar, o si ella se quiere interponer, quiere ser fuerte en contra del Espíritu, no quiere dejarle nada hacer. Entonces, mis amados, nunca abandonar, nunca rendirse de los caminos de Dios. Nunca. Dios no nos deja, mis amados. Dios no nos deja. Dios nos da fuerza en la flaqueza. Dios nos ayuda a soportar todo dolor, angustia del cuerpo y del corazón. Dios los bendiga, mis amados. El Señor nos hace fuerte en cuerpo y en espíritu, pero mayor es el espíritu, porque no sacamos de tener un cuerpo tipo Hulk o cualquier cosa impresionante si tu espíritu no tiene fuerza, está desanimado y te quieres morir. Te digo que aunque tengas ese cuerpo, no vas a mover ni siquiera un brazo, no vas a hacer nada, porque tu alma no va a tener las ganas ni el ánimo de hacer las cosas ni de mover ese cuerpo. Entonces mayor es el espíritu. Dios los bendiga, mis amados, y no dejemos, no nos rindamos de los caminos de Dios y nunca soltemos la luz.
que Dios nos ha dado. Nunca, 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 aunque parezca que ya no brilla, hay que hacerla brillar. Hay que esforzarse, hay que seguir adelante. Es lo más importante, es lo más importante. No podemos dejarlo como algo secundario. No podemos olvidarlo como nada. No. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Los amo en el Señor y sigamos adelante siempre. Amén.